Y mientras tanto, ese decreto económico, de emergencia económica mejor, ha dado para todo. Y inclusive el propio ministro de Economía de Venezuela, Luis Salas, pues lo ha defendido y esto sigue dando de qué hablar. Ahora el decreto se asegura que buscaría hacer frente a la crisis que atraviesa la economía venezolana, pero sin embargo hay quienes aseguran que podría ser contraproducente para el funcionamiento de las empresas básicas de energía. Y por eso queremos saludar en esta parte del programa a José Aguilar, ingeniero y consultor internacional de sistemas eléctricos. Bienvenido, José, gracias por estar con nosotros en el programa La Tarde de NTN 24. Muy buenas tardes, don Jesús. Muy amable Muchas gracias por tenerme. muy amable por atendernos y por ayudarnos a entender un poco por qué sería contraproducente este decreto y en dónde entraría a afectar el funcionamiento de empresas básicas de energía. Bueno, lo que sucede en Venezuela es que el principal embalse energético, que es conocido como el embalse de Guri, se encuentra en una situación muy precaria producto de un abuso que lleva ya 20 meses y medio por parte del Poder Ejecutivo de Venezuela y de los ministros del despacho eléctrico, que han operado el embalse más que irresponsablemente, yo diría negligentemente, conduciéndolo a través de mínimos históricos, tanto en su nivel y en medio de un ciclo hidrológico desfavorable. Lo operaron como que si estuviera ocurriendo afuera en la cuenca del río Caroní, que surte al embalse de Guri, como que si estuviera ocurriendo un diluvio. Entonces, a comienzos de este año, nosotros hemos comenzado, según unas láminas que yo les envié a ustedes, por ejemplo, la lámina 1, no sé si la pueden mostrar, estamos ya cercanos, mañana a eso de las 5 de la tarde, el embalse de Guri estaría entrando en su zona de emergencia operativa. Y sin embargo, el gobierno parece como que eso no es ningún problema. Y este es un serio problema porque estamos tan bajos en agua que este año 2016 lo comenzamos con un déficit de aproximadamente 45 días de energía. Estamos cortos para afrontar un verano, la época de verano que va desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo de este año. Entonces no tenemos la suficiente energía. José, ¿Por qué se ha abusado? Dígame, don Jesús. No, es que sabe, cuando estamos viendo las láminas que usted nos hizo llegar y que la producción las ha preparado y ya las estamos mostrando a los televidentes, cuando uno habla de todo esto que usted nos está exponiendo, cuando uno encuentra ese material que usted nos está exponiendo, inmediatamente se le viene a la cabeza a uno es racionamiento, y es donde uno piensa que el pueblo venezolano puede sufrir y recibir un impacto muy fuerte. Es inminente un racionamiento de energía si sigue esta tendencia como usted nos la está presentando. Absolutamente, Jesús, y ese es el tema. El país, entiendo que vive un intenso momento político, pero es que el momento se va a volver muy intenso desde el punto de vista energético, porque el principal embalse, que es el embalse de Guri, no puede sostener el ritmo que se le ha estado dando. Entonces se imponen racionamientos desde ayer. Esto va a ser una mega crisis que va a agravar todas las demás crisis que está sufriendo Venezuela en estos momentos. ¿Por qué? Porque el hecho en Venezuela, ese anhelo de poder producir lo que ahora se importa en Venezuela, no va a tener energía suficiente, energía eléctrica suficiente para hacerlo. Este abuso no se debe a las explicaciones que nos ha dado el Poder Ejecutivo de la Nación. Esto se debe a como ejemplo, excusas que son los usuarios, que la demanda es excesiva, etc. Esto se debe única y exclusivamente a la gran indisponibilidad de energía termoeléctrica. En términos de potencia megavatios hay un 40%, apenas un 40% de disponibilidad. Pero es que el tema ya no es de potencia o megavatios, es un tema de energía que se mide en gigavatios hora. Y ahí la panorámica es mucho peor. Tenemos apenas el 33%. Venezuela tiene, si ustedes pueden apreciar en la lámina número 2, 420 gigavatios hora diarios de capacidad térmica instalada. Y apenas pueden operar 140 de gigavatios hora, cuando el país está requiriendo unos 190 gigavatios hora diarios. Esto crea un déficit de 50 gigas
Y este déficit no lo puede seguir sosteniendo el embalse de Guri, porque entonces ahora, al entrar en la zona de emergencia, nos quedan apenas unos 10 metros para la zona de colapso, y esos metros se van a comer bastante rápido. No llueve mucho en enero, no llueve mucho en febrero, llueve todavía menos en marzo, y las lluvias de abril no llenan un barril. Entonces es importantísimo que se racione. Ahora, ¿cuánto se debe racionar? Que son 50 gigas diarios. 50 gigas diarios es más o menos lo que consume una ciudad como Caracas y Maracaibo. Y esto hace toda un acumulamiento de un déficit que excede o se aproxima a los 8.000 gigavatios hora, que sería en la lámina 3. Eso es el equivalente de tener una ciudad como la Gran Caracas de Venezuela, aproximadamente permanentemente sin electricidad, por 8 meses consecutivos, las 24 horas del día. Y esto va a tener que ser repartido, porque esta crisis apunta a ser mucha más aguda que la que se vivió hace 6 años. Esta crisis, don Jesús, es inexcusable. José, hay una lámina que usted nos ha enviado y la producción la tiene lista, que es la lámina número 4, y esa lámina habla de fechas clave. ¿Usted nos puede, por favor, explicar en qué consiste ese tema de las fechas clave para nuestra teleaudiencia, principalmente en Venezuela? Con muchísimo gusto. Si coloca la ahí está, en este momento 4, la tenemos. Ok, bueno, esto lo que implica es lo siguiente. El Ejecutivo ha sido más que negligente, yo diría que criminal, operando el embalse de la manera irresponsable, como yo le indiqué. Está lloviendo muy por debajo de los promedios históricos que tenemos en Venezuela para el río Caroní, en el embalse de Guri, y está lloviendo peligrosamente muy cercano a los mínimos históricos de los caudales que entran al embalse. Entonces, la evaluación que se muestra en estas gráficas revela lo siguiente, que si en estos primeros 5 o 6 meses del año, cualquier hidrología que sea 20% por debajo del promedio histórico compromete la seguridad energética del país. Simplemente no va a haber suficiente energía eléctrica. Y las fechas claves serían de que esto está ya en puerta prácticamente entre el 3 de marzo al 12 de abril. Es un periodo muy crítico si seguimos con el ritmo que se le ha dado. Si esto ocurre con un 20% por debajo del promedio, tenemos 2 semanas más. Y si el gobierno aplica a lo mejor todas las medidas a que nos tiene acostumbrados el pasado, sin asumir su verdadera responsabilidad por esto, nosotros tendríamos tal vez que todo entre el mes de marzo y los comienzos del mes de mayo, Venezuela va a estar prácticamente en ascuas, pendiente de lo que pueda estar haciendo su principal fuente energética. Hay que racionar ya, eso es lo más urgente. El no hacerlo sería irresponsable. Y ese es el alerta que estamos dando, de mantener Guri el ritmo, de tener una hidrología como está haciendo un ciclo hidrológico desfavorable y de no levantar vuelo vigoroso y sostenido por parte del parque termoeléctrico más costoso del mundo. Venezuela va hacia una tragedia energética que pudiera tener potencialmente una intensidad de 3 a 5 veces la experimentada hace 6 años. Ahora, don Jesús, esto es totalmente inexcusable. En Venezuela han habido leyes habilitantes en estos 6 años para el Poder Ejecutivo corregir este problema. Han gastado la bicoca, una expresión coloquial venezolana, de 40.000 millones de dólares en solamente termoelectricidad. No hay ningún país en la América Latina que en 6 años haya gastado 40.000 millones de dólares en termoelectricidad. Y eso, eso ha fracasado. Entonces se impone actuar transparencia y decirle al país las cosas muy claras, porque la masa no está para bollos. Esto va a afectar todo el ámbito de la vida nacional, ya que la electricidad es la materia prima elemental de todo el país. Muchas gracias. No, gracias a usted, José Aguilar, ingeniero, consultor internacional de sistemas eléctricos, por haber estado con nosotros estos minutos aquí en la tarde de NTN 24. Muy amable. Una buena tarde para usted.
Lo mismo, muchas gracias.